yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Hola, mi querido hermano, que el Señor te bendiga. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más para seguir estudiando, aprendiendo acerca de la persona del Espíritu Santo. Quiero darte la bienvenida a esta tercera clase. En las clases pasadas hemos hablado acerca de que el Espíritu Santo es una persona. Esa fue la primera clase, y la segunda hablamos o aprendimos que es una persona divina. Pero la Biblia tiene mucho más que decirnos acerca de la persona del Espíritu Santo, y yo espero que a través de esta clase podamos crecer, aprender, madurar, fortalecernos, entre otras cosas. El día de hoy estaremos estudiando acerca de las labores u obras, cosas que el Espíritu Santo hizo antes de la encarnación del Señor Jesucristo, es decir, durante el Antiguo Testamento. Eso es el tema que vamos a estar abordando. La Biblia nos enseña que Él participó de la creación, que Él estuvo siempre presente en la revelación de las Escrituras, en traer las Escrituras a los profetas, a los hombres que hablaban de parte del Señor. También capacitó a personas para hacer servicios especiales, y usted va a darse cuenta de que cuando lea de los jueces, el Espíritu Santo venía sobre ellos. A hombres que hacían obras primorosas también, el Espíritu Santo venía sobre ellos, los líderes de Israel. Entonces el Espíritu Santo de Dios estuvo presente, estuvo activo en el Antiguo Testamento. La Biblia nos da testimonio acerca de eso. Dice de hecho que actuó restringiendo la maldad en otras personas, y todas estas actividades nos hacen ver que el Espíritu Santo estuvo, como dije hace instantes, muy activo en el Antiguo Testamento, aunque no tan visible, ¿ok? Eso es importante. Estuvo activo, pero la Biblia no le da tanto énfasis. Y es que cuando estudiamos la palabra de Dios, y si queremos comprender mejor la forma en que Dios trabajó y cómo Dios se manifestó o se ha manifestado a través del tiempo, es recomendable que nosotros dividamos la historia de la humanidad en 3 períodos. Y ya se los voy a explicar, le voy a explicar en detalle cada uno de esos periodos. Estos periodos van desde la creación hasta la encarnación del Señor Jesucristo. Luego vamos a hacer un segundo segmento en la historia de la humanidad durante la vida del Señor Jesucristo, es decir, desde su nacimiento hasta su ascensión. Y en tercer lugar, a partir de esa ascensión hasta nuestros días y todo el Nuevo Testamento, lo que la Biblia nos relata que ocurrió en el Nuevo Testamento. Cada uno de estos periodos resalta, y esta palabra es importante, resalta la actividad propia y particular de una de las personas de la Trinidad. No significa que las otras personas no estuvieron presentes, sino que pareciera que la Biblia pone el foco en una de las personas de la Trinidad. En cada momento o en cada segmento pareciera ser una de ellas las más iluminadas sobre el escenario, si queremos verlo de alguna manera. La primera etapa, que inicia en el Antiguo Testamento, desde la creación hasta la encarnación, nosotros encontramos a una de las personas muy activas. Esa persona es el Padre. Dios el Padre es quien recibe tal vez el foco durante ese periodo. Sin embargo, hay evidencia de que el Espíritu Santo estaba trabajando, y también hay testimonio de la presencia o de trabajos que el Hijo hacía o que el Verbo hacía. Y esa evidencia la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando usted estudie, por ejemplo, de la Cristología, es imprescindible evaluar la labor que Cristo hizo en el Antiguo Testamento, entre otras cosas. En esa primera etapa, entonces, desde la creación hasta la encarnación, podemos ver, por ejemplo, textos como Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice la Biblia: «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra». Así que la Biblia dice, Dios hablando, hagamos a nuestra semejanza, y se está hablando
en plural, y creemos que ahí se está dando testimonio de que estaba el Padre, el Hijo, también el Espíritu Santo trabajando. En Génesis 11:7 ocurre algo muy similar con la torre de Babel. Dice la Biblia: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y ambas palabras se encuentran en plural: descendamos y confundamos, ¿ok? Isaías capítulo 6, versículo 8 dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y estos son algunos de los pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios está hablando, pero Él habla de forma plural. Cuando vamos al Nuevo Testamento entendemos por qué, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla acerca de un Dios trino. En el Antiguo Testamento también, cuando leemos Juan, podemos comprender muchísimas más cosas, pero al estudiar estas palabras uno puede encontrar una palabra en el hebreo común que es Elohim, y cada vez que dice hagamos, descendamos, nosotros, se está usando esta palabra y creemos firmemente que hace referencia a la Trinidad. Ahora, respecto de esto han surgido muchas filosofías o pensamientos. Por ejemplo, hay gente que dice que la Biblia expresa hagamos, descendamos, quién irá por nosotros, y que Dios habla en plural porque está usando lo que se conoce como un lenguaje majestático o un lenguaje de majestad. Era un lenguaje usado por los reyes, de forma que ellos, hablando de su grandeza, no hablaban en singular sino en plural. Pero realmente, aunque sí se usó, no se usaba en este tiempo. No hay ninguna evidencia de que se usara en este tiempo ese tipo de lenguaje, y nosotros creemos que está haciendo referencia a la persona o a un Dios trino, pues Padre, Hijo y Espíritu Santo. También surgió otra idea basándose en Génesis capítulo 1, que dicen que Él estaba hablando a los ángeles, por ejemplo, es otra de las ideas. Y hay otra más descabellada que dice que existe realmente un Dios, pero que no es trino, sino que tiene a dos personas, el Padre y el Hijo, que en este caso no sería el Hijo, sino la hija. Es decir, existe Dios Padre y el Hijo, pero no le llaman Cristo, sino que le llaman Cristo Lisbeth, ¿ok? Y ellos se basan de que en este hagamos, sí, se está hablando de Dios Padre y de otro, pero que nada más eran dos y no eran tres, y esto se debe a que Dios hizo solamente a un hombre y una mujer, y por eso el Hijo tiene que ser una mujer. Que si hubiese existido una tercera persona de la Trinidad, deberíamos tener otro elemento, otro tipo de sexo. Entonces, hay mucha gente que dice cosas, que da sus pensamientos, pero en pocas palabras nosotros vemos a la luz de la Biblia que Dios simplemente está hablando en plural porque está hablando con las otras personas de la Trinidad. Vamos a Juan y vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de eso rápidamente. Sin embargo, la persona más evidente en este periodo de la historia era el Padre, ¿ok? No significa que no estuviera el Hijo, no estuviera el Espíritu Santo, pero el foco está sobre el Padre. Nosotros el día de hoy tenemos una ventaja respecto a los creyentes de antaño, y es que tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la palabra de Dios completa, y nosotros podemos ir al libro de Juan y realmente comprender lo que Dios estaba diciendo cuando en Génesis 1:26 dijo descendamos, o en el capítulo 11 dijo descendamos, en el capítulo 1 de Génesis hagamos, porque tenemos una revelación completa. Entonces, en esa primera etapa, la persona de la Trinidad que fue más predominante fue el Padre. En la segunda etapa, cuando viene la encarnación del Señor Jesucristo hasta su ascensión, el foco se encuentra precisamente sobre Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Mediante los evangelios uno puede ver evidentemente esto, aunque también se da la presencia, y es evidente la presencia del Padre y también del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3 encontramos el bautismo del Señor Jesucristo, y dice la Biblia en el versículo 16 lo siguiente: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces estaba el Hijo en el centro del escenario, pero hubo una voz del Padre y también el Espíritu Santo se manifestó. Cuando el mismo Señor Jesucristo, usted recuerda que los discípulos le decían: bueno, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo comienza a orar al Padre, refiriéndose al Padre. Entonces sí hay mención del Padre, y por supuesto que la persona del Padre estaba muy presente en el pensamiento judío. La Biblia nos deja saber que, a pesar de que el foco en este periodo era el Señor Jesucristo, Él habló del otro Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo que vendría, ¿verdad? Y Él dice: si yo no me voy, no vendría. Así que era importante la venida del Espíritu Santo, y la Biblia nos habla del Espíritu Santo, pero el foco sigue estando sobre el Hijo. Y en la tercera etapa es un periodo que comienza a partir de la ascensión hasta nuestros días, pero que nosotros tenemos evidencia bíblica de lo que ocurre allí porque se escribieron las cartas paulinas y un montón de escritos más durante los primeros años, y nosotros tenemos un registro de eso. Basta con meterse en el libro de Hechos para comprender cómo hay un switch y la persona más preponderante o que domina la escena pasa a ser la persona del Espíritu Santo. De hecho, en Hechos 13:2 dice la Biblia lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y si usted ve, es evidente el contraste entre el periodo anterior, donde Cristo estaba, cuando la Biblia nos habla de sus discípulos, Él llamó a sus discípulos, pero una vez que Cristo asciende a los cielos, ya la persona predominante no es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo que llama, que comisiona, que está moviéndose de una forma y bajo un ministerio bien particular. Más adelante, en Hechos capítulo 16, versículo 6, la Biblia dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces no fue el Padre que le prohibió, no fue el Hijo que lo prohibió, el Espíritu Santo estaba dirigiendo todo lo que Él quería que se hiciera, por supuesto en consonancia con el Padre y con el Hijo, porque son un Dios trino. Hay otro elemento que nos resalta la preeminencia del Espíritu Santo durante este segmento de la historia, y es que es mencionado solamente 88 veces en el Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, pero pasa a ser nombrado 276 veces en el Nuevo Testamento, y esto es más del triple de citas que en el Antiguo Testamento. Entonces, dicho de otra forma, en el Nuevo Testamento se menciona al Espíritu Santo el triple de oportunidades que se menciona en el Antiguo Testamento, pero tome en cuenta que hay una diferencia en cuanto a lo extenso del contenido. Entonces, obviamente hay un switch allí, y eso nos va a ayudar a comprender por qué se habla más de una de las personas de la Trinidad en determinados momentos de la historia. Y no significa que uno sea menos importante que el otro o sea menos Dios que el otro. Lo que significa es que simplemente el foco estaba puesto sobre una de las personas en particular. ¿Ok? ¿Qué más tengo por aquí? Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, porque eso es donde se va a centrar esta clase número 3, podemos observar que el Espíritu Santo estuvo participativo, estuvo haciendo una obra en la creación de los cielos y la tierra. Él estaba activo, así como el Padre y el Hijo estaban activos. Dice Génesis 1:2 lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Una vez más, la Biblia hace una distinción cuando habla del Espíritu, pero nos dice que Él se movía sobre la faz de las aguas y que hacía un trabajo. Pero Juan nos dice que el Hijo también hacía un trabajo. Job capítulo 26, versículo 3 nos dice: su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Entonces el Espíritu Santo también estaba creando, pero la Biblia nos dice en Génesis que todo fue creado por el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo, por eso la Biblia dice: hagamos, descendamos, formemos, y dijo Dios hágase. Bueno, los tres estaban allí
en ese proceso de creación. Sin embargo, allí en este pasaje que leímos, la Biblia nos aclara que su espíritu adornó los cielos y tuvo una parte importante, el Espíritu Santo, en esta obra de adornar los cielos, ¿ok? Sin embargo, lo que podemos concluir hasta este punto es que todas las personas estaban activas aún en el proceso de creación. El Espíritu Santo estaba activo, ¿ok? También cuando hablamos de la obra o lo que hizo el Espíritu Santo antes de la encarnación, es decir, en el Antiguo Testamento, podemos observar que participó en la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Allí una vez más aparece la palabra Elohim. El Espíritu Santo tomó parte en la creación del hombre. En la clase pasada estuvimos estudiando un versículo que se encuentra en Job capítulo 33 versículo 4, donde Job dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo. La palabra hizo es tejer de la nada, y hablé un poquitico de eso cuando le mencionaba creatio ex nihilo. Es una particularidad de la creación que Dios puede hacer. Entonces, lo que sucede es que la Biblia no está centrada en hablar tanto de la creación del hombre. Por eso es un relato relativamente rápido, donde no se nos da detalles máximos o desmenuzados de lo que hacía cada persona, porque el propósito de la Biblia es contarnos la historia de redención y no tanto la historia de la creación. Por eso es que no encontramos tantos detalles acerca de la obra particular del Hijo, del Espíritu Santo, aunque la Biblia nos dice que estaban allí y que tomaron parte en la creación de los cielos y la tierra y también en la creación del hombre. Es importante estudiar, cuando nosotros analizamos lo que hacía el Espíritu Santo antes de la encarnación, el trabajo que él hacía no solo en la creación de los cielos y la tierra o del hombre, sino el trabajo que él hacía para con los hombres, porque sí, la Biblia nos da testimonio de eso. Antes de la encarnación, por ejemplo, era una excepción y no la regla que el Espíritu Santo viniera sobre los hombres. Muy diferente a lo que sucede el día de hoy, donde nosotros somos morada del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento era una excepción y no la regla que el Espíritu Santo viniera sobre los hombres, ¿ok? Entonces, ¿por qué decir esto? Bueno, porque cuando vamos a estudiar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, convendría sacarnos el chip que tenemos del Nuevo Testamento, donde asumimos que el Espíritu Santo habita en los creyentes, porque eso era algo que no ocurría en el Antiguo Testamento y no ocurría de una forma en la que ocurre ahorita. Por supuesto que el Espíritu Santo vino sobre hombres y los capacitó para hacer cosas, pero no específica o exactamente de la manera en que sí ocurre el día de hoy. Comprender esas diferencias y que era una dispensación diferente, donde Dios trataba con el hombre de una manera diferente, nos va a ayudar a comprender entonces qué era lo que el Espíritu hacía y cómo se movía, y nos va a ayudar a comprender algunos pasajes complicados, donde la gente a veces se mete de narices, donde la gente choca. ¿Ok? De hecho, mi querido hermano, para que usted sepa, el Espíritu Santo vino realmente sobre pocos hombres en el Antiguo Testamento, de acuerdo al relato bíblico, que es lo que nosotros tenemos como seguro. Cuando usted lee la Biblia y lee el Antiguo Testamento, se dará cuenta de que el Espíritu Santo en promedio vino sobre muy pocos hombres, ¿ok? Aún podemos nosotros imaginar a hombres piadosos en el Antiguo Testamento que no se nos menciona que ellos tuvieran la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos la Biblia sí declara que tuvieron la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, Josué, dice la Biblia en Números 27:18 lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pero también la Biblia nos dice que el espíritu vino sobre Saúl y sobre David. Vamos ahí. 1 Samuel capítulo 10 versículo 10 dice la palabra del Señor lo siguiente: y cuando llegaron allá al collado,
he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. En el caso de Saúl, de quien estamos hablando, vino el Espíritu Santo y él hizo algo, él profetizó, él habló. Pero significa que el Espíritu Santo se quedaba y hacía morada y habitación en él o en otros hombres. Bueno, eso es lo que estamos estudiando. Pero en este punto quiero mostrarle que sí, la Biblia nos dice que algunos hombres tuvieron el Espíritu Santo. David, en 1 Samuel 16:13, dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero es evidente que no era algo muy común en aquellos días, y eso es interesante. ¿Cómo podemos nosotros saber que no era muy común que el Espíritu Santo viniera e hiciera habitación sobre las personas en el Antiguo Testamento? Bueno, tenemos relatos, por ejemplo, Génesis 41:38 dice lo siguiente: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Parecía ser algo que no era común, porque Faraón dice: es que no hay otro como él. Este es un hombre especial, es un hombre particular, es un hombre diferente. Y como es diferente, entonces él debe tomar este cargo y comenzar a hacer estas cosas. ¿Ok? Y eso nos hace a nosotros dimensionar un poco de la labor que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento. Si vamos a Números capítulo 11, versículo 26, encontramos que la Biblia dice lo siguiente: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Vemos que estos hombres también recibieron el Espíritu Santo y lo recibían con un propósito, para hacer algo. En este caso era profetizar, en algunos casos era legislar, en algunos otros casos era gobernar la nación de Israel. Y eso nos tiene que llevar a pensar cuán diferente es la labor que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento con la labor que él hace en el Nuevo Testamento. Y debería llevarnos a deleitarnos y ser agradecidos con el Señor por esa bondad y misericordia que Él ha tenido para con nosotros al permitirnos tener el Espíritu Santo morando en nosotros, morando en nuestros corazones. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. En Juan 14:16, usted conoce ese pasaje, el Señor Jesucristo dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad es ese otro Consolador y que va a estar con nosotros para siempre, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y hay muchos otros pasajes que vamos a ver a continuación. 1 Corintios habla acerca de eso. En el capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y uno de los más conocidos se encuentra allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, que no lo sabemos de memoria. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo para clamar a Él por salvación y vida eterna, dice la Biblia que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para siempre. Es una bendición enorme la que nosotros podemos tener por causa de que Dios así lo ha decidido. El apóstol Pablo
llama a esta morada permanente la garantía de nuestra herencia. En Efesios capítulo 1 habla acerca de eso, versículos 13 y 14, pero yo no sé si eso le anima a su corazón, saber que usted y yo, al vivir en esta dispensación y ser parte de la iglesia, tenemos un beneficio que otros hombres piadosos, héroes, ilustres, no tuvieron, y es la morada del Espíritu Santo. Eso hace una gran diferencia con respecto al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Ageo capítulo 2, versículo 4, mire lo que dice. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y estas palabras son maravillosas para ellos, porque Dios les estaba diciendo no temas, cuando salieron, ¿verdad? En este contexto en el que se escribe Ageo. Pero él le dice, no temas, porque el Espíritu Santo, mi espíritu, estará en medio de vosotros. ¿Cuánto más nosotros no debemos temer y debemos más bien alegrarnos de saber que el Espíritu Santo no solamente está entre nosotros, sino que también está en nosotros? Y eso, mi querido hermano, es una tremenda bendición que no era común y no ocurría frecuentemente en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de lo que el Espíritu Santo hacía antes de la encarnación de Cristo, debo mencionar que el Espíritu Santo venía con propósitos particulares, con propósitos específicos para cumplir una tarea especial. Y eso algunos lo han llamado como inmanencia ocupacional del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué sucedía en este caso? Bueno, el Espíritu Santo, Dios quería que alguna persona hiciera una tarea, una labor. Así que el Espíritu Santo venía sobre esta persona y le daba la capacidad a estas personas para ejercer el ministerio al cual Dios le estaba llamando, para servir en algún área. Le daba una capacitación. Estas capacidades que este individuo recibía no eran solamente para lo religioso, no eran solamente para ministrar en el templo, por decir algo, como un sacerdote, por decirlo de alguna manera. Eran labores, ¿verdad? Eran capacidades que tenían un amplio espectro, ¿ok? Lo que sí era común es que todas estas capacidades o todas estas fortalezas que se recibían a través del Espíritu tenían un propósito, y era glorificar al Señor. Entonces, esas tareas eran diversas y el Espíritu Santo venía, capacitaba a la gente, y bueno, luego ya después vamos a ver un poquitico más de lo que sucedía. Pero vemos en Éxodo capítulo 28, versículo 3, que la Biblia dice lo siguiente: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces estos hombres recibieron un espíritu de sabiduría para confeccionar las vestiduras sacerdotales. Era algo particular que Dios había puesto en sus corazones, en su persona. Otros hombres, la Biblia nos dice que recibieron sabiduría para trabajar diferentes elementos. Y ya a medida que veamos los siguientes versículos se va a aclarar un poco más el panorama. Por ejemplo, Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí se nos aclara que hablaba del Espíritu Santo de Dios, a diferencia del versículo anterior que simplemente se dice espíritu de sabiduría. Pero lo que la Biblia pareciera mostrarnos es que estos hombres recibían una capacitación particular de sabiduría para realizar una labor, porque el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice aquí, los llenaba, pues, ¿ok? Como dice el Éxodo capítulo 31, versículo 3, lo vuelvo a leer: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte.
Pero no fue una de las únicas cosas que el Espíritu Santo hizo en relación al trabajo que él desarrollaba con los hombres en el Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, el Espíritu Santo dio a algunos hombres fuerzas para juzgar y liderar a la nación de Israel. ¿Ok? Y usted va a ver, por ejemplo, los jueces. Podemos hablar de Otoniel. Jueces 3:10 dice la Biblia lo siguiente: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. Entonces, no solo tenemos al Espíritu Santo capacitando a la gente para trabajar con diversos materiales, dándole sabiduría para confección de ropa, sino que el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres para darle la capacidad de liderar y juzgar a la nación de Israel, y sobre todo esto fue muy común con los jueces. Ya vimos el caso de Otoniel, dice que el Espíritu vino sobre él y le dio esa capacidad de juzgar. También se nos dice de Gedeón, Jueces capítulo 6, versículo 34, la Biblia dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y esto también era para la batalla, para juzgar y para liderar a la nación de Israel y poder tomar venganza de sus enemigos. Pero la Biblia nos aclara que el Espíritu Santo venía sobre estos hombres. También uno de los más famosos es Sansón. Allí en Jueces capítulo 13, versículo 25 dice la Biblia: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en la vida de Sansón, y nosotros podemos ver que en diferentes momentos la Biblia nos dice, como en Jueces 14:6 nos dice lo siguiente: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Más adelante, en el versículo 19, la Biblia dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Entonces, se habla una y otra vez acerca de Sansón, de que el Espíritu Santo venía sobre él, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y comenzó a hacer esto, y mató al león, y mató a estos hombres, y juzgó a la nación de Israel. Entonces, eso nos enseña algunas cosas, que el Espíritu Santo venía, pero que también el Espíritu Santo se apartaba, y lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, esto presenta una pregunta bien interesante, y es: esta capacitación especial que ellos recibían a través de la venida o llenura del Espíritu Santo para realizar una labor particular, ¿significa que no tenían ningún tipo de habilidades o destrezas? Por ejemplo, alguien pudiera preguntarse: bueno, ¿era Sansón un hombre débil, flaco, enclenque, desnutrido, ¿verdad? Y andaba por ahí amarillento y pálido? ¿Eran estos hombres artistas, hombres que no habían agarrado nunca un pincel, que no sabían dibujar y simplemente recibieron esa capacitación y se transformaron? Bueno, no pareciera ser así, pero obviamente estos hombres recibían una capacidad particular y distintiva a partir de que el Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿ok? Entonces es muy probable que Sansón haya sido un hombre tal vez fuerte, ¿verdad?, corpulento, pero era evidente que las cosas que él hacía no eran comunes para ninguno de los hombres, sino a través de esa capacitación que Dios daba, y la Biblia lo declara de esa manera. Entonces el Espíritu Santo, cuando hablamos del trabajo que él hace con los hombres, él capacitaba para una labor o función específica, sea juzgar, sea liderar a Israel, sea confeccionar, sea tal vez trabajar con algunos metales o materiales, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, aquí ocurre una particularidad, y es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento vino sobre hombres que exhibieron una mala conducta y un mal corazón, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos también, y vamos a ver esto porque es bien interesante. Cuando usted habla de Balaam, la Biblia nos habla acerca de él y que él amó el precio de la maldad. Ahorita vamos a ir a esos pasajes. Él fue convocado por un rey para que maldijera a la nación de Israel. Y este hombre
¿verdad? Cuando usted ve la historia, bueno, como Jehová no me lo permite, y a pesar de que Dios le había dicho, no vayas con él, es bueno, voy a consultar otra vez. Así como cuando uno dice, bueno, no voy porque es que, bueno, él no me quiere dar permiso. ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? No puedo hablar bueno ni malo. Pues yo quisiera ayudarte, pero es que, bueno, él no. Entonces, pareciera que esa era la conducta de Balaam. De hecho, Números 24 dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él en esta ocasión, ¿verdad? Cuando Dios no estaba de acuerdo con ese viaje, le resistió. Usted conoce el relato bíblico del asna. Vamos a ver ahorita unos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca del corazón de este hombre, pero él termina llegando allí. Dios tiene un propósito, ese propósito era bendecir a Israel, y la Biblia nos dice que en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él, y era bien interesante porque era un hombre que había hecho muchas cosas malas, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito, así que el Espíritu Santo vino sobre él con un propósito. Ese propósito estaba vinculado a dar gloria al Señor, y luego de eso también el Espíritu Santo vemos que más adelante vamos a ver que se apartaba de las personas. Cuando vamos al Nuevo Testamento y vamos a hablar acerca de Balaam, por ejemplo, vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15, dice la Biblia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y estamos aquí en presencia de que la Biblia nos dice que estamos en presencia de un hombre que amó el precio de la maldad, que amaba el dinero. De hecho, en Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero la Biblia tiene más que decir de Balaam. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces este hombre, Balaam, cuando vamos a la Biblia, nos dice que amaba el lucro, que era un hombre que se movía por intereses propios, y de hecho en Apocalipsis nos dice que este hombre enseñó a Balac lo que tenía que hacer para destruir a la nación de Israel. Recuerda usted que Balac quería maldecir a la nación de Israel para obtener la victoria. Dios tiene otros propósitos. Balaam llega allí, él bendice a Israel, nos dice que el Espíritu Santo vino sobre Balaam, pero él después le dice a Balac, mira, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Invita a que las mujeres de tu tierra inviten a los israelitas a fornicar. Y ahí ya vas a ver cómo ellos mismos se autodestruyen. Esto habla de un hombre que tenía un corazón perverso, pero Dios tenía un propósito, así que usó a ese hombre en el Antiguo Testamento. También vemos que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, cuando Saúl tenía un mal corazón y tenía malas intenciones. Vino sobre sus mensajeros y estos profetizaron aun cuando estaban persiguiendo a David. Acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 19, versículo 19. Dice la Biblia lo siguiente. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Bueno, cuando se nos habla de que profetizaron, también podemos entender que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero continúa la Biblia diciendo, entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot
en Rama. Esto es 1 Samuel 19. Más adelante vamos a estudiar el capítulo 13, vamos a ver otras cosas, ¿ok? Pero es evidente que Saúl y estos hombres que él enviaba para buscar a David profetizaron aun cuando ellos tenían un mal propósito en su corazón. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo vino sobre hombres porque Dios quería hacer una labor, Dios quería profetizar, Dios quería enseñar algo. Pero también es importante comprender que después que el Espíritu Santo había cumplido el propósito, ¿verdad?, por el cual había venido, casi siempre se apartaba del individuo una vez que la tarea era hecha. Entonces es entendible que él venía, se hizo la tarea, bueno, bye bye, hasta luego, me voy. Es posible ver, si usted se ha dado cuenta de las palabras y los versículos que hemos revisado, que dice la Biblia, vino sobre esta persona, y menciona a los jueces. También nos dice que vino sobre los jueces para juzgar a la nación de Israel. Pero parece que él descendía sobre estas personas, hacía una tarea específica y su presencia era una señal del favor de Dios que esta persona tenía, y esta persona recibió una capacitación especial. Eso explica, por ejemplo, por qué se nos dice repetidas veces de Sansón, vino el Espíritu de Jehová sobre él. Entonces usted entiende que Sansón recibía esa capacitación de una forma sobrenatural, a través de que el Espíritu Santo estaba en él, ¿verdad? Y hacía la obra que quería hacer, pero posteriormente se iba, porque si no, ¿para qué iba a venir otra vez? ¿Ok? Y eso es allí bien interesante. En 1 Samuel capítulo 16, la Biblia nos habla acerca de Saúl y nos menciona que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, vemos Saúl, me adelanté un poco al capítulo 19, pero evidentemente él tuvo el Espíritu Santo, y ya le voy a explicar por qué Saúl de una forma particular tuvo el Espíritu Santo. Pero este capítulo, este pasaje nos deja saber que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿ok? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, antes de la encarnación, el Espíritu Santo se podía apartar de una persona, ¿ok? Ya lo vimos con Saúl. Pareciera ser que eso mismo lo sabía David, y por eso en el Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y él ora de una forma bien particular diciendo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces tenemos estos casos donde el Espíritu Santo venía, hacía la labor, y luego ya me voy porque la labor fue cumplida. El día de hoy, el Espíritu Santo no se va del creyente cuando el creyente peca o cuando el creyente hace algo indebido, pero sí nos dice la Biblia que el Espíritu Santo es contristado. Entonces, esto debe alegrar nuestros corazones porque tenemos la morada permanente del Espíritu Santo, vamos a estudiar de eso también, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la capacidad de afectarle, de entristecerle a través de nuestra conducta. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice la Biblia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y entonces Dios dice, cuídate de contristar al Espíritu Santo de Dios. Tenemos una bendición enorme. En el Antiguo Testamento estos hombres no tenían esa bendición, la mayoría de los hombres no la tuvo, pero nosotros sí la tenemos, y es el Espíritu Santo, mi querido hermano, lo que nos ayuda, nos ilumina a comprender las Escrituras, nos guía, nos exhorta, nos reprende, hace un trabajo para que nosotros podamos, rindiendo nuestra voluntad a Él, ser controlados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios desea para nosotros, que no lo entristezcamos, sino que más bien seamos controlados por Él. Una bendición que la gente en el Antiguo Testamento en su mayoría no experimentó. Cuando hablamos del Espíritu Santo y lo que Él hacía o hizo antes de la encarnación del Señor Jesucristo, podemos observar algo que llama la atención, y es un concepto conocido como unción teocrática. Unción teocrática que se aplicaba
al liderazgo de la nación de Israel. Y ya lo voy a explicar un poco, porque esto va a explicar otras preguntas que muchas veces uno tiene cuando ve el Antiguo Testamento. Comprender este concepto de unción teocrática y verlo a través de las Escrituras nos va a dar mucha tranquilidad en cuanto a la salvación eterna del hombre, ¿ok? Y aunque no estamos estudiando de soteriología, quiero tomar el tiempo para explicarlo. La unción teocrática era un ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, donde él venía a residir en el líder de la nación de Israel, de modo que ese hombre recibía la fortaleza, la sabiduría para realizar ese rol tan importante de liderar al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, la unción teocrática habla acerca de tener el Espíritu Santo por causa de la posición que yo ocupaba, en este caso, una posición de liderazgo. La palabra unción hace referencia a ser ungidos con aceite con un propósito. ¿Ok? Vemos cuando se elegía un rey en Israel, iba el sacerdote y derramaba aceite sobre esta persona. Lo vimos con Saúl, lo vimos con David, y entonces eso se conocía como la unción. ¿Ok? Y la palabra teocrática, habla de ese gobierno de Dios. Entonces estos hombres eran ungidos para gobernar la nación de Israel, no bajo sus propios criterios, sino controlados por el Señor. Ahora, ellos tenían principios, tenían mandamientos, pero no tenían toda la revelación de parte de Dios, así que hay cosas que ellos no sabían. Era muy importante este ministerio que el Espíritu Santo podía hacer en la vida de estas personas, ¿ok? Uno de esos beneficiarios, por ejemplo, parece ser Moisés. Y posteriormente, usted recuerda que existió un grupo de 70 hombres que le ayudó a legislar a la nación de Israel. Y estos hombres, pareciera que la Biblia también nos dice que recibieron esa capacidad especial por parte del Espíritu Santo. Vamos allí, Hechos capítulo 7, versículo 35, dice: a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Aquí está hablando acerca de Moisés. La Biblia nos dice que Dios envió a Moisés como gobernante y libertador. Estas dos cosas. Él tenía ese rol dentro de la nación de Israel. ¿Cómo se iba a ejercer ese rol? ¿Cómo iba a tener él sabiduría para decidir los casos? Bueno, la unción teocrática es ese ministerio donde el Espíritu Santo viene a la persona que ocupa el liderazgo para capacitarlo de modo que pueda ejercer un liderazgo piadoso. Números capítulo 11, versículo 16 nos dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces usted recuerda la historia, ¿verdad? Era una carga muy, muy, muy importante para Moisés, y Dios le dice: bueno, prepárate a estos 70 hombres, ¿verdad? Y voy a tomar del espíritu que está en ti, lo voy a poner en ellos con un propósito, y es que estos hombres puedan llevar contigo la carga del pueblo y que no la lleves tú solo, ¿ok? En este pasaje no se nos dice, mis queridos hermanos, que fuera el Espíritu Santo, ¿ok? Pero debido a ciertas cosas que podemos ver, nos damos cuenta de que Moisés tenía una enorme responsabilidad de liderar al pueblo, que obviamente necesitaba de una capacitación particular, y esa capacitación particular solo podía llegar a través del ministerio del Espíritu Santo, hablando de la unción teocrática. Otra cosa interesante es que no se nos dice de las cualidades morales de estos 70 individuos que iban a juzgar a la nación de Israel. Se nos dicen que fueran ancianos y principales, pero no se nos dice de que tuvieran a lo mejor un buen testimonio, fueran fieles, fueran sabios. Se da por sentado de que eran hombres sabios, pero Dios le dice que sean principales y ancianos, y yo los voy a capacitar.
¿Ok? Yo voy a agarrar el espíritu que está en ti y lo voy a poner en ellos para que ellos desarrollen esta función de gobernar la nación de Israel. No solamente Moisés y estos 70 hombres, la Biblia nos dice que fueron beneficiarios de esta unción, sino que también Josué. Josué fue beneficiario de esta unción teocrática. Números 27-18 dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces vemos que hay una transición en el gobierno, en el liderazgo de la nación de Israel, que Moisés impone o pone sus manos sobre Josué, y es cuando él es lleno de ese espíritu de sabiduría, y la gente de hecho dice que le obedeció. Entonces pareciera que allí en ese momento Josué, como pasaba a liderar la nación de Israel, también recibió esta particularidad que se conoce como unción teocrática. Algunos dicen que Josué recibió una unción teocrática especial por causa de que él pudo hacer algunas de las cosas maravillosas que Moisés había hecho, y fue uno de los que más cerca llegó, ¿verdad?, de los prodigios que Moisés hizo. Pero la Biblia nos deja saber de otros hombres. Estamos yendo en una línea de tiempo desde Moisés y vamos a llegar hasta los reyes de Israel para ver cómo esto se acentúa y cómo la Biblia nos muestra que estos hombres recibían una capacitación especial para liderar al pueblo de Israel. Otro de los beneficiarios de esta unción teocrática fueron los jueces, ¿ok?, incluyendo a Samuel. De todos los jueces que nos menciona la Biblia, algunos dicen 13, otros dicen 14 por diferentes cosas aquí y allá, pero nos dice la Biblia que solo sobre 4 de ellos vino el Espíritu de Jehová. Estos hombres fueron Otoniel, Gedeón, Jefté y Sansón. Entonces, fueron 13 más y solamente la Biblia nos dice que sobre 4 de ellos vino el Espíritu de Jehová. No se nos dice del resto, pero es muy probable que estos hombres también hayan tenido el Espíritu Santo porque por causa de la labor que ellos estaban realizando, ¿ok? Llegamos a los reyes y tenemos a Saúl, a David y a Salomón, que tuvieron allí esa unción especial, esa unción teocrática. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Samuel. Después dice que, si usted se fija y lee la Biblia, una vez que David es ungido, el Espíritu viene sobre David, pero se aparta de Saúl porque ya el rey de Israel era David, aunque él no ocupó el trono sino hasta tiempo después. Entonces estas cosas son bien interesantes, pero nos hacen ver esta definición, este concepto que algunos han establecido como la unción teocrática, y era esa capacitación especial que era parte del ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que le daba a los hombres la sabiduría para legislar, para juzgar a la nación de Israel. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué otra cosa hacía? ¿Cómo era esa interacción del Espíritu Santo hacia los profetas? ¿Cómo era en respecto al mensaje? Bueno, muchos hombres profetizaron, ¿ok? Y profetizaban por causa de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. El Espíritu Santo venía sobre ellos, quedaba este individuo bajo el control del Espíritu Santo, a menos mientras profetizaba, y entonces se transmitía un mensaje. Y aquí no importaba mucho el corazón del hombre. Vemos que Saúl profetizó, los hombres que habían buscado y iban buscando a David profetizaron. Así que no se nos dice mucho o no se le da mucho valor o importancia al corazón del hombre. Simplemente Dios tenía un propósito y venía sobre una persona. Esta persona profetizaba y daba un mensaje de parte de Dios. ¿Ok? Esto es una enorme diferencia, por ejemplo, con nuestros días, porque nosotros podemos hablar
de que el Espíritu Santo no solamente viene, sino que Él también puede controlarnos y Él puede tomar las riendas de nuestro ser, y de hecho eso es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros los creyentes. Vamos a ver un contraste, ya para ir terminando esta clase, entre Nehemías y Segunda de Pedro, y vamos a leer ambos pasajes. Nehemías 9:30 dice: le soportaste por muchos años y les testificaste con tu Espíritu Santo por medio de tus profetas. Y esta frase aquí es clave. Les testificaste con tu Espíritu por medio de tus profetas. Entonces había alguien que estaba profetizando en nombre de Dios. Allí estaba el Espíritu Santo transmitiendo esa palabra de Dios, transmitiendo ese mensaje. Voy a seguir leyendo. Dice la Biblia: pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Segunda de Pedro nos aclara o nos confirma que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que aún en el Antiguo Testamento, Moisés, profeta mayor, profeta menor, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, y eso es maravilloso porque nosotros podemos ver que había una obra tremenda, una labor tremenda del Espíritu Santo aún antes de la encarnación del Señor Jesucristo, que es notorio en el Antiguo Testamento, pero que se hace más evidente a partir de la revelación del Nuevo Testamento, como dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Ahora, usted pudiera preguntarse: bueno, ya sé que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, estaba sobre ese hombre, transmitía un mensaje, pero ¿cómo era ese mensaje? ¿Era un sueño? ¿Era una visión? ¿Fue como a Pedro en Hechos? ¿Cómo fue? Bueno, en ocasiones el mensaje se transmitía, ¿verdad?, directamente a través de un hombre. Vemos eso en 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, dice la Biblia: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, el mensaje se transmitía directamente a través del hombre, pero el Espíritu Santo quien estaba enviando el mensaje. Sin embargo, podemos ver en Ezequiel capítulo 8, versículo 3 lo siguiente, dice la Biblia: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Así que este hombre vio una visión y un evento sobrenatural y recibe palabra de Dios, y luego él la transmite, ¿verdad? Y entonces queda ahí la inspiración. Entonces el Espíritu Santo es evidente su labor, su trabajo en el Antiguo Testamento, partiendo de la creación de los cielos y la tierra, de la creación de los hombres. Vemos cómo él tuvo parte importante en la revelación, o parte fundamental, esencial en la revelación de las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios lo usaba para enviar mensajes a través de los profetas. Vemos cómo Él capacitó a hombres de manera particular para hacer labores particulares y para el servicio a Dios. Así que el Espíritu Santo estuvo muy activo en el Antiguo Testamento, pero recuerde que el foco en el Antiguo Testamento se encuentra en el Padre. Cuando vemos después de la ascensión del Señor Jesucristo, sí, el foco cambia y se pone sobre la persona del Espíritu Santo. Pero en cada momento de la historia, a pesar de que uno de ellos tenga el foco sobre sí, los tres siguen trabajando porque son una deidad, un Dios trino. Que el Señor te bendiga.